Mis amados, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Es una alegría nuevamente estar juntos por este medio para compartir su palabra. Por favor, acompáñenme a hacer una oración y así comenzamos. Padre, queremos darte las gracias una vez más por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Pedimos prepares nuestros corazones para recibirla y que a través de tu luz podamos ver tu gracia, tu favor. Podamos, por tu misericordia, Señor, entender para poder caminar en estas verdades. Gracias por tu bondad y misericordia. Concédenos que tu palabra se haga carne y que por tu gracia podamos vivirla. Padre, gracias. Bendice a cada uno de los que hemos de escuchar o ver este mensaje y que para gloria de tu nombre, Señor, podamos ser fiel delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Le he titulado a nuestro tema El linaje de Jesús. Si alguien te preguntara, ¿tuvo hijos Jesucristo? Pienso que humanamente diríamos, no, pues él nunca se casó. Pero la Biblia realmente sí habla acerca de su linaje. La Biblia dice incluso los hijos que Dios me dio. En Isaías capítulo 53, versículos del 9 al 11, cuando Isaías habla cómo se dispuso con los impíos su sepultura, aunque dice la Biblia que con los ricos fue en su muerte, hay una parte en el verso donde claramente dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Así que sí, Jesucristo tiene un linaje. La Biblia dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. En Isaías capítulo 9, versículo 6, que es una palabra mesiánica, Isaías recibió revelación acerca de Jesucristo y él describe en una de esas partes, llama a Jesús como Padre Eterno. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Hebreos capítulo 2, versículos 12 y 13, mencionan una parte del Salmo 22 y también revela cómo Jesucristo tuvo hijos. En la última parte del verso dice, y los hijos que Dios me dio. Déjame decirte algo. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, y en el plan de Dios era tener hijos conforme a su imagen y semejanza. Su deseo era tener una descendencia. Eso tú lo puedes ver en Malaquías 2:15. Sin embargo, Adán falló en darle a Dios una descendencia. Tristemente, en lugar de multiplicar la naturaleza de Dios, el pecado entró en él y tristemente a través de él pasó el pecado a todos los hombres. Todos nosotros nacimos en pecado definitivamente por haber heredado la naturaleza que Adán nos dio por causa de su desobediencia. Ahora bien, déjame decirte que si Adán falló en darle a Dios una descendencia, bendito Dios, el postrer Adán no falló. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el hombre, el primer hombre, Adán, en alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Una muy buena noticia es que el postrer Adán, Jesucristo, no falló y él sí le va a dar a Dios una descendencia. ¿Sabes? A muchas personas no les agrada entender que hemos sido concebidos en pecado y en maldad. David decía, he aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Quiero decirte que de alguna manera todos estábamos en Adán. Así que gracias a Adán recibimos la condenación. Pero si llegas a entender al postrer Adán, así como
Adán nos heredó la condenación. En Cristo Jesús podemos recibir la justificación de vida. Bendito sea el Señor por el postrer Adán. Por favor, Romanos capítulo 5, versículos del 14 al 19. Cuando tengas tiempo, dale una lectura. Yo solo voy a mencionar unas partes de esta porción. Aquí el apóstol Pablo dice que por la transgresión de uno, hablando de Adán, murieron muchos, y que un solo pecado trajo la condenación a todos los hombres. La Biblia dice que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, pero la justicia de uno vino para todos los hombres para justificación de vida. Y así como la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno, muchos más serán constituidos justos. Bendito sea el Señor. Yo quiero hablarte acerca de ese linaje poderoso de Jesucristo, porque ese es un linaje que va a vencer, aún viviendo en la carne, va a vencer al mundo, al diablo, y va a vencer esos deseos y esas pasiones. Debes comprender y entender el propósito de la venida de Jesucristo. ¿Sabes qué? Él vino para revelar al Padre. Eso es real. Él vino para reconciliar las cosas que están en los cielos como están en la tierra. Él vino para mostrar que el diablo había mentido, que Dios era bueno y justo, que Él es justo. ¿Recuerdan cómo Satanás en la rebelión blasfemó de Dios y mintió y dijo que Él no era misericordioso? Así que Jesucristo vino para reconciliar las cosas que están en los cielos y en la tierra, revelando al Dios de misericordia, al Dios de verdad. Pero hay algo muy importante que también Él hizo. Él vino a mostrar que se puede vencer el pecado aún estando en la carne. Jesucristo es el tipo de los cristianos nacidos de nuevo, que vencen al pecado, al mundo, a la carne. Y debes comprender que Jesucristo vino para ser un ejemplo. Así que bendito sea el Señor. Él es el primogénito de este nuevo linaje que va a vencer el pecado y que va a multiplicarse mostrando la gloria de Dios. Ahora bien, si hablamos de Jesucristo, Jesucristo es la piedra angular en Sión, de donde se toman todas las medidas. Él es el metrón, la medida que debemos dar. Él es el nivel de gloria que debemos alcanzar. Él es nuestro ejemplo a seguir y Él es el propósito a alcanzar. Puedes anotar Isaías 28:16. El profeta dice: he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Ese es Jesucristo. Primera de Pedro 2:4, 6 al 8, cita a Isaías y dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Efesios 4:13, es interesante que cuando la Biblia dice que Dios quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, esa palabra medida es la palabra griega metrón, porque esa es la medida a la que Dios quiere que lleguemos y por la cual todos seremos medidos. Segunda de Tesalonicenses 2:14 dice que debemos alcanzar la gloria del Señor Jesucristo. Y primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 nos habla de seguir sus pisadas. Y finalmente Romanos 8:29 nos dice que ser conformados a la imagen del Hijo de Dios es el propósito para cada cristiano. Debes comprender entonces que Jesucristo vino para enseñarnos cómo vencer. Es importante que comprendamos que Jesucristo vino a enseñarnos cómo vencer. La Biblia dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito sea nuestro Dios. Así que Jesucristo es nuestro modelo, nuestro patrón, nuestra medida y el ejemplo a seguir. ¿Sabes? Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre.
y como hombre venció al mundo, al diablo y a la carne. Yo quiero decirte que Jesucristo nació sin pecado, porque el pecado entra al mundo por el hombre y se transmite por el hombre. Pero el padre de Jesucristo no era José. El padre de Jesucristo era nuestro Dios. Así que Jesús nace con un espíritu sin pecado. Ese espíritu que Jesús tenía era similar al que nosotros tenemos cuando nacemos de nuevo. Y tú debes entender que para el creyente nacido de nuevo es como Jesucristo cuando nació. No tenía un espíritu pecaminoso, no tenía una naturaleza de pecado en su espíritu. Por eso tú debes comprender que Jesucristo es el tipo de los creyentes nacidos de nuevo que tienen un espíritu vivo para Dios y un espíritu muerto para el diablo. Así que si Jesucristo pudo vencer el pecado, Él nos está diciendo que con la nueva naturaleza, a través del nuevo nacimiento, Él nos quiere hacer más que vencedores. Pero debemos entender que Él es el modelo, que Él es nuestro ejemplo, debemos imitar y ser conformados a su imagen y semejanza. Así que Jesucristo, como Hijo de Dios, no podía pecar, pero como Hijo del hombre, Él sí podía pecar. Yo quiero repetirte acerca de eso. Jesús, como Hijo de Dios, en su espíritu Él no podía pecar, pero como Hijo de hombre, Él sí podía pecar. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso significa que Él tuvo que vencer malos pensamientos. Eso significa que Él tuvo que vencer la concupiscencia de la carne. Eso significa que Él tuvo que vencer pasiones, deseos, porque Él era el Hijo del hombre. Recuerda, como Hijo de Dios no podía pecar, pero como Hijo del hombre sí. Él tenía que aprender a obedecer, ya lo vamos a ver. La Biblia dice que Él tuvo que padecer para aprender obediencia. La Biblia dice que tuvo que ser perfeccionado por aflicciones. Y una vez perfeccionado, Él fue el autor de eterna salvación. Así que Jesucristo tuvo que ser perfeccionado, tuvo que ser entrenado para no seguir sus pensamientos, para no seguir su concupiscencia, para no seguir pasiones. Así que en Jesucristo había una dualidad. Estaba el espíritu que tenía la naturaleza de Dios, pero también tenía esa herencia en la carne, tenía esas pasiones, esos deseos incorrectos. En Juan capítulo 16, versículo 33, dice la Biblia: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hebreos capítulo 5, versos del 7 al 9, narra cómo fue la batalla tan fuerte que se dio en Jesucristo, porque había una lucha intensa, dice la Biblia, y Cristo en los días de su carne, y esto es bien importante porque recuerda, Jesús fue Dios que se hizo carne y Él en el Antiguo Testamento era el Verbo de Dios, era el Jehová que los israelitas adoraban, era Jesucristo. Dice entonces el verso 7 en adelante: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escucha, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira, en Él no había pecado, su espíritu era perfecto, pero Él necesitaba aprender a obedecer, aprender a rendir esos deseos, a no someterse a su concupiscencia, a no someterse a esos pensamientos. Recuerda que en su ascendencia, Jesucristo tenía como uno de sus ascendientes a Rahab, una prostituta, a Judá, que había cometido adulterio. Así que Jesucristo iba a tener que vencer esas pasiones carnales, que aunque en su espíritu no había pecado, como hijo de hombre iba a tener que sufrir y vencer todas esas tendencias de la carne.
Pero bendito Jesús, Él fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él vino no solo para salvarnos, sino para mostrarnos que es posible vencer el pecado gracias a su gracia, gracias a esa nueva naturaleza, gracias a que Cristo está en nosotros. En Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice la palabra que Jesucristo fue perfeccionado por aflicciones. Así que Dios va a permitir que pasemos por aflicciones, por angustias, para que aprendamos a obediencia, para que aprendamos a no rendirnos a nuestros deseos, para que no sigamos nuestros propios pensamientos, sino que aprendamos a obedecer la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27 se revela el misterio escondido. Mira, déjame decirte, si bien es cierto, todos nacimos en pecado, todos trajimos esa maldad heredada. En Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, la Biblia dice que éramos por naturaleza hijos de ira y que éramos llevados por la corriente de este mundo, por el príncipe de la potestad de los aires, ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia en tres formas: en la voluntad de la carne, en la voluntad de los pensamientos y los deseos de la carne. Así que nosotros heredamos esa naturaleza de pecado. El hombre es pecador no porque peca. El hombre es pecador porque nació con una naturaleza de pecado. Pero quiero decirte que así como nacimos en pecado, a través del nuevo nacimiento recibimos una nueva naturaleza. Esa naturaleza que le permitió a Jesucristo vencer por el poder del Espíritu Santo. Debes entender que sí podemos vencer el pecado y no debemos rendirnos a nuestras pasiones. No tenemos que rendirnos a nuestros pensamientos. A través del nuevo pacto y de la gracia, por ese nuevo nacimiento, por ese nuevo espíritu, por su espíritu, podemos vencer el pecado. En Colosenses capítulo 1, versículo 27, nos dice que Cristo es en nosotros la esperanza de gloria, porque por medio del nuevo nacimiento hemos recibido su naturaleza. Debes convencerte y creer que sí podemos vencer el pecado si aprendemos a echar mano de nuestra nueva naturaleza y el poder del Espíritu Santo. Al igual que Jesucristo, Él como Hijo de Dios no podía pecar, porque en su espíritu tenía la naturaleza divina de Dios. Igual tú y yo. Nosotros en nuestro espíritu no podemos pecar, porque tenemos la simiente de Dios. Mira lo que dice la Biblia en 1 de Juan 3, del 8 al 10. Aquí dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, pero que Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y claramente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero debes creerlo, porque nuestra manera de vivir va a estar determinada por nuestra manera de pensar. Aquel que piensa que es imposible vencer el pecado, que la carne es débil y que no va a poder vencer las circunstancias, las tentaciones, lo más seguro es que no las pueda vencer. Pero en 2 de Corintios capítulo 2, verso 14, nos dice que Dios nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Por favor, cuando puedas, lee Romanos capítulo 8, versículos del 33 al 39, donde se habla que somos más que vencedores, que ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni nada, ni principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrán apartarnos del amor de Cristo. Ahora bien, necesitamos entender que la virtud se encuentra en esta nueva naturaleza que hemos recibido. Necesitamos entender el poder que hemos recibido por medio del Espíritu Santo. ¿Qué debe de hacer el hombre? El hombre debe de andar en el Espíritu y no satisfacer las concupiscencias de la carne. ¿Qué significa eso? Adentro de ti, mi amado, vas a tener las dos tendencias. Tu espíritu nacido de nuevo, para él es normal la santidad. Es normal amar a Dios porque tiene la naturaleza de Dios. Tu espíritu nacido de nuevo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso está en tu espíritu nacido de nuevo.
Cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones, debes entender que tendrás una dualidad adentro de ti. Vas a tener los deseos del espíritu y vas a tener los deseos de la carne. Ahora bien, Romanos 8:7 dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Así que debes de saber que adentro de ti va a haber algo que no va a querer obedecer y que tampoco puede. Pero eso es en el área de la carne, de la mente no renovada. Yo quiero decirte que hay algo mucho más poderoso que tu mente, y es la naturaleza de Dios que fue implantada en ti. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Puedes vencer el pecado si aprendes a rendirte a esa nueva naturaleza. ¿Sabes qué? Es como tener dos ríos, un río que va hacia un lado y otro río que va hacia otro lado. Un río que va a la corriente de maldad y otro río que va a la corriente de obediencia. Apréndete a meter en el río de Dios. Apréndete a meter en esa fuente de santidad que está dentro de ti. ¿Sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice, por fe andamos y no por vista. Necesitas comprender y entender que no debes rendirte a lo que piensas, a lo que miran tus ojos. Necesitas rendirte a la palabra de Dios. En 1 de Timoteo 6:12, este verso me hizo fuerza, me bendijo mucho, porque la palabra de Dios tiene un secreto aquí reservado para nosotros. Le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Será que tengo yo que pelear por mi salvación? No, la salvación es un regalo. ¿De qué está hablando? Echa mano de la vida eterna. Pablo está hablando de echar mano de esas virtudes, de esa nueva naturaleza. Esa vida eterna que recibiste es la nueva criatura, es la naturaleza de Dios que Dios te permitió ser partícipe de ella. Echar mano de la vida eterna significa participar, utilizar esas virtudes que están adentro de mí. Ya está dentro de mí el amor de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. En nuestro corazón hay amor, hay paz, hay gozo. Hay una medida de fe, dice Romanos capítulo 12, verso 3. Así que debes entender que esa naturaleza está en ti. Y gracias a la gracia de Dios podrás vencer, pero necesitas ser entrenado. Necesitas ser enseñado, al igual que Jesús. Él tuvo que padecer para aprender obediencia. Nosotros, por nuestra condición carnal, vamos a necesitar padecer, sufrir para aprender a obedecer. Esdras decía, bueno me es haber sido humillado, mas ahora guardo tu palabra. Antes que yo fuese humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Así que no le temas a las aflicciones, no le temas a las dificultades, no le temas a los problemas de tu alrededor. Porque cuando Dios manda aflicción, es un tiempo para perfeccionarte, es un tiempo para enseñar su palabra. Pero necesitas aprender a orar, necesitas leer la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo te enseñe, te instruya y aprendas a escuchar esa voz interna de tu espíritu, aprendas a escuchar los deseos del Espíritu, aprendas a sentir esa corriente de Dios que emana de la nueva criatura. Sí, yo sé, hay malos pensamientos, hay malos deseos, pero Jesucristo reveló que con ese espíritu que tiene la naturaleza de Dios, podemos vencer con la ayuda de su gracia y con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Sí se puede vencer el pecado. No debes reaccionar emocionalmente. No debes de hacer las cosas que piensas o deseas. Puedes hacer la voluntad de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo les habla y le escribe a los de Filipos y les dice que él está agradecido que tienen cuidado de él. Y habla cosas muy interesantes. Pablo les dice, ¿saben qué? Yo no les digo esto porque yo tenga escasez, porque he aprendido a contentarme, dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Y él dice, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia.
Esto está en Filipenses 4, del 10 al 13. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero decirte que lo que necesitas es entrenamiento, es enseñanza. Ser entrenado, enseñado, aprender a soportar las dificultades. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Eso está en Santiago 4:7. ¿Qué debes hacer cuando te estás enfrentando con los problemas en tu matrimonio, cuando hay dificultades en el trabajo, cuando estás sujeto a presiones? No respondas de acuerdo a tus emociones. Espera en Dios, espera en Dios. Aprende a orar y a no dejarte guiar por esos impulsos del alma. Salmo 42:5, voy a ir finalizando, dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. No dejes que tu alma te doblegue, te domine. Este nuevo linaje, los hijos nacidos de nuevo, son los hijos de Jesucristo. Son esa simiente santa que Adán no le pudo dar a Dios, pero que el postrer Adán sí se la dio. Y así como Jesucristo dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Yo estuve en la carne y pude vencer. Tenemos los mismos recursos que Jesucristo. Es cierto, éramos pecadores por naturaleza, pero por el nuevo nacimiento, ahora tenemos la naturaleza de Dios por ese nuevo nacimiento. Fuimos justificados. Tenemos la naturaleza de Dios. Así como Jesucristo cuando nació sin pecado. Ahora en tu espíritu no tienes pecado. Tú dices, pero Él tenía el Espíritu Santo. Nosotros también. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Somos templos del Espíritu Santo. Tenemos todos los recursos, todas las herramientas, toda la fuerza, la naturaleza, para no rendirnos al pecado. ¿Sabes cuál es el problema? Que actuamos demasiado apresurados. Nos rendimos al alma en lugar de entregarnos a la oración. En lugar de orar en el Espíritu. ¿Sabes qué dice la Biblia? Encomienda a Jehová tu camino. Salmo 37:5. Confía en Él y Él hará. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sabes que para aquel que cree todo le es posible? Cuando tú aprendes a creer que Dios es poderoso para guardarte sin caída, vas a vivir sin caída. Cuando crees que puedes andar en el Espíritu y no satisfacer las concupiscencias de la carne, vas a poder andar en el Espíritu. Cuando crees que puedes andar por fe y no por vista, vas a poder andar de acuerdo a lo que Dios te revela y no de acuerdo a lo que tus sentidos dicen. Cuando crees que puedes ordenar tus pasos con tu palabra, vas a poder caminar en obediencia. Claro, se necesita ser enseñado y no es fácil dejar de pecar. Cuando Jesucristo oró, dice la Biblia que Él oró con gran clamor y lágrimas. Quiero leerte este verso porque describe la intensidad de la lucha. Yo no estoy diciendo que sea fácil no pecar. No, la lucha será titánica, pero puedes vencer. Dice la Biblia, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que no será fácil no pecar, pero podemos orar, pedirle a Dios misericordia, que nos ayude y nos dé de su gracia para no caer. Y al igual que Jesucristo, vamos a ser vencedores. Vamos a poder vencer al mundo, al diablo y a la carne. Somos esos hijos. Somos ese linaje de Jesucristo. Somos aquellos a quienes Dios nos ha permitido tener su naturaleza,
el poder del Espíritu Santo y nos ha permitido caminar en obediencia. Si creemos en Él y aprendemos a recibir su gracia y a rendirnos al Espíritu y no a nuestras pasiones. Oremos. Padre Todopoderoso, gracias te damos, porque aunque Adán falló en darte una descendencia, Jesucristo vino a morir y a través de su sacrificio, ahora nosotros nacemos de nuevo y llegamos a ser hijos, un nuevo linaje. Un linaje, Señor, que tiene todo el poder para vencer al mundo, al diablo y a la carne. No tenemos que rendirnos al pecado. Padre, en el nombre de Jesús, a través de la vida de tu Hijo, nos has mostrado que podemos ser más que vencedores. Te pedimos que tu pueblo lo pueda creer, Señor, y que cuando vengan esas tormentas de pensamientos, esas tormentas de pasiones, esas adversidades, esas cosas externas, podamos orar, Señor, con gran clamor y lágrimas y no rendirnos, porque tú eres poderoso para guardarnos sin caída. Tú eres poderoso para presentarnos delante de ti sin mancha. Tú eres poderoso para ayudarnos a obedecer. Ayúdanos, Padre, a ordenar nuestros pasos con tu palabra y no con nuestros pensamientos, con tu palabra y no con nuestras ideas o emociones. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Ahora te pedimos que nos ayudes a caminar a la luz de ella. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo pedimos, Padre. Amén y amén.